Bueno, vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4. Nosotros hemos estado durante las últimas semanas, exceptuando la semana pasada, que fue una semana diferente, fue una semana de reapertura y Dios había puesto en mi corazón un mensaje especial para ese día. Pero vamos a continuar, ya nos queda una semana más en el libro de Lamentaciones. ¿Está funcionando ahora la pantalla? Gloria a Dios. Habíamos tenido algunos problemitas. Y vamos buscando el capítulo 4, vamos a estar viendo el versículo 1 al 11. Así que hoy vamos a continuar la serie que nosotros hemos llamado Del dolor a la esperanza. El libro de Lamentaciones, para los que quizás no lo conocen, es un libro que muchas veces nosotros pasamos por alto. El libro de Lamentaciones es un libro, como dice su nombre, de lamento, de desgracia. Y por supuesto que no es un libro para nada popular. ¿Quién quiere escuchar quejas, sufrimiento, dolor? Nadie quiere escuchar eso. Todos queremos tener una vida feliz, una vida happy, ¿cierto? Sin problemas, sin dificultades. Pero tenemos que aterrizar a la realidad y saber que la vida es así. La vida tiene altos y bajos. Hay tiempos de gozo, de alegría, pero también hay tiempos de dolor, de sufrimiento, de angustia. Así que si a alguien le pinta un escenario diferente, déjeme decirle que le está pintando un escenario mentiroso. Porque tenemos que estar preparados para cuando vengan las dificultades de la vida. Así que vamos hoy día a ver el capítulo 4. Así que si está conmigo, yo voy a estar leyendo desde la traducción, creo que es traducción en lenguaje actual. Vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos. Dice así la palabra del Señor, desde el versículo 1 adelante. Este es un cuarto lamento acróstico. El profeta dice: perdió el oro su brillo, quedó totalmente empañado, por las esquinas de las calles quedaron regadas las joyas del templo. Oro puro, así se valoraba a los habitantes de Jerusalén, pero ahora no valen más que simples ollas de barro. Bondadosas se muestran las lobas cuando alimentan a sus cachorros, pero las crueles madres israelitas abandonan a sus hijos. Reclaman pan nuestros hijos, pero nadie les da nada. La lengua se les pega al paladar y casi se mueren de sed. En las calles se mueren de hambre los que antes comían manjares. Entre la basura se revuelcan los que antes vestían con elegancia. Cayó Jerusalén, pues el pecado más de lo que pecó Sodoma. De pronto se vino abajo y nadie pudo ayudarla. Increíblemente hermosos eran los líderes de Jerusalén. Estaban fuertes y sanos, estaban llenos de alegría, de vida. Tan feos y enfermos se ven ahora que nadie los reconoce. Tienen la piel reseca como leña, hasta se le ven los huesos. A falta de alimentos, todos mueren poco a poco. Más vale morir en la guerra que morirse de hambre. Destruida ha quedado Jerusalén. Hasta las madres más cariñosas cocinan a sus propios hijos para alimentarse con ellos. El enojo de Dios fue tan grande que ya no pudo contenerse. Le prendió fuego a Jerusalén y la destruyó por completo. A este sermón yo le he puesto cuando hay colapsos en la vida. De alguna u otra manera todos hemos experimentado colapsos en la vida, momentos donde todo se detiene y estamos viviendo una situación de desesperación, de angustia. En este último tiempo el mundo ha estado enfrentando diferentes situaciones que están produciendo un colapso en general en la sociedad. Bueno, primero, yo creo que esto ya no es noticia, lo estamos hablando todo el tiempo, estamos enfrentando una pandemia y esto sin duda ha colapsado la economía.
Ha colapsado los sistemas de salud en varios países del mundo. Y nosotros acá, en los Estados Unidos, un país considerado una potencia mundial, no hemos estado exentos de las crisis. Millones de personas, la última estadística que escuchaba, más de 30 millones de personas habían perdido su empleo en los Estados Unidos. Y las cifras económicas han estado en picada. Esa es la realidad que estamos viviendo. Yo me imaginaba esto. Nosotros vemos la población de los Estados Unidos con más de 350 millones de personas. Mi país, Chile, tiene apenas alcanza los 20 millones. O sea, yo me lo ponía en perspectiva, es como si mi país completo estuvieran todos sin trabajo. Cuando lo vemos de esa perspectiva, nos impacta. 30 millones de personas sin trabajo es un número muy, muy grande. Segundo, durante este último tiempo también hemos estado enfrentando las llamadas crisis sociales, que aunque por supuesto que pueden tener una legítima razón, puede tener un descontento genuino, pero estas crisis sociales se vuelven violentas, idealistas, y de ninguna manera la violencia y la destrucción justifican las genuinas razones por las que comenzaron. Usted me va a creer que esto hace un par de meses atrás, en el mes de octubre, yo estaba viendo las noticias en mi país y comenzó una crisis social. Exactamente lo que hemos vivido durante estas últimas semanas aquí en los Estados Unidos. Se incrementó el precio del subway, del metro tren, del tren subterráneo, y las personas, bastó solamente que fueran 30 pesos, yo no sé traducirlo a dólares americanos, pero 30 pesos, si lo traducimos a dólares americanos, es un par de centavos. Y eso fue suficiente para que en mi país explotara una crisis social. La gente salió a la calle, empezó el vandalismo, empezaron a quemar, empezaron a tirar estas bombas Molotov, quemando autos, exactamente lo mismo. Y ¿sabe qué? Yo en esa ocasión yo dije, wow, esto yo creo que jamás lo voy a ver aquí en los Estados Unidos. Al menos aquí tenemos un poco de seguridad. ¿Qué me iba a imaginar yo que meses después lo mismo íbamos a estar viviendo aquí en los Estados Unidos? Así que no importa el país más poderoso o el país más débil, cuando viene la crisis, viene sí o sí. Pero por supuesto que este tipo de colapsos no es nada nuevo. Siempre en la vida hay momentos de colapso y momentos dolorosos que estamos obligados a enfrentar, sin muchas veces pensar que ellos vienen, pero son amargos y nos afectan de sobremanera en nuestros corazones. Ahora, a lo largo de la historia, han habido países y potencias mundiales e imperios que han caído y han colapsado. Cuando en algún momento nadie pensó que caerían países, imperios poderosos, grandes potencias, pero ¿sabe qué? Las civilizaciones no duran para siempre. El orgullo del hombre, tarde o temprano, tiene que tocar tierra y comer tierra y reconocer un Dios todopoderoso. Mire, yo le puedo dar algunos ejemplos de grandes imperios que han caído. Tenemos el gran imperio babilónico. Babilonia, quien se llevó cautivo a Judá, y es de lo cual está relatando este libro de Lamentaciones. Babilonia cayó. El gran imperio persa, que fue quien destruyó y rindió a Babilonia y después quedaron ellos, también cayó. El gran imperio griego, la Grecia antigua, el imperio romano, el imperio egipcio, grandes civilizaciones. Acá en América, los mayas, los aztecas, los incas, grandes civilizaciones, pero que también terminaron cayendo. Así que las civilizaciones no duran para siempre. Todo en algún momento tiene un colapso. Todo tiene un tiempo límite. Permítame contarle, esta es una historia real, probablemente usted la vio. Se trata acerca de 33 mineros
Seguramente usted vio la película que hizo Hollywood, se llamaba Los 33. Recuerdo hace un par de años atrás que ocurrió un acontecimiento que tuvo a todo el mundo puestos los ojos en mi amado país llamado Chile. Y lamentablemente era a raíz de una tragedia, un accidente. 33 mineros habían sido atrapados tras colapsar la mina de cobre y oro en la cual trabajaban, y esto debido a muchas negligencias que se habían producido durante la operación de esta mina subterránea. El día 5 de agosto del año 2010, 33 mineros quedaron atrapados cuando colapsó la mina San José en Chile. Durante 70 días el mundo miró y esperó a que los rescataran a salvo. Pero cuando se supo del colapso de la mina, después de varios días, el presidente en ese entonces, Sebastián Piñera, mandó a instalar una cruz en memoria de estos hombres, ya que las posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Hoy en día, esa cruz da la bienvenida a los que van a visitar los restos de la mina y donde los mineros creen que Dios estuvo durante el rescate milagroso. De manera muy asombrosa, después de 17 días, pasaban los días y no había rastros de los mineros. No había esperanza, realmente era un escenario muy catastrófico. Pero después de 17 días, lograron hacer contacto con ellos y comenzarían un largo camino hacia su rescate. Ellos estaban atrapados a más o menos 720 metros de profundidad, casi 1 kilómetro de profundidad. ¿Y sabe qué? Las excavadoras trataban de excavar, pero estas herramientas con la perforación y con las rocas que van perforando siempre tienden a tener una inclinación, a perforar de manera curva. Así que los ingenieros comenzaron a hacer cálculos y guiados por la mano de Dios lograron hacer contacto con ellos. Un pequeño agujero, solamente un pequeño agujero con la cual pudieron hacer contacto. Así que los ingenieros comenzaron a trabajar y planificar cómo se iba a llevar a cabo el rescate de estos mineros. Diseñaron una cápsula de rescate, a la cual se le llamó la cápsula Fénix, en honor a aquella ave mitológica que se levanta de la muerte, de las cenizas y vuelve a la vida. Más de 1.000 millones de personas vieron el rescate de los mineros. Esto es casi 10 veces más público que el Super Bowl más visto en toda la historia americana. Los mineros hoy en día tienen el récord Guinness para el mayor tiempo atrapados bajo tierra. Yo creo que a nadie le gustaría romper ese récord. Bueno, todo esto producto de un colapso de una mina de cobre y de oro. Yo me imagino a estos mineros estando abajo. Muchos ya habían perdido toda la esperanza, quizás se estaban encomendando a Dios. Ya pasaban y pasaban los días. Luego de casi 3 meses atrapados, 69 para ser exactos, fueron rescatados después de haber estado bajo tierra a 720 metros de profundidad. Ahora, ellos tuvieron que seguir instrucciones muy detalladas mientras se preparaban para el rescate. Recibieron una alimentación especial a través de la sonda que se comunicaba con ellos. Estaban sometidos a una estricta dieta, tenían que bajar de peso para que todos pudieran entrar en la cápsula, que no podía ser una cápsula de gran tamaño por el agujero que hace la perforadora. Estaban todos llevando una estricta dieta. También había personal, habían psicólogos que se ponían en contacto con ellos para tratarles en esta claustrofobia, en este problema, porque las personas comienzan a generar ansiedad cuando están tanto tiempo aislados. Así como aquella mina colapsó, y también colapsó la vida de esos hombres. De hecho, ¿sabe qué? Después del accidente, salió a la luz que uno de ellos tenía a su esposa y tenía a su amante. Y las dos
se estaban peleando allá arriba para que viniera su amado. Yo que él mejor me hubiera quedado enterrado allá en tierra, porque no me imagino la paliza que tienen que haberle dado a esas dos mujeres. Pero ¿sabe qué? También Dios estuvo haciendo cosas en medio de ese colapso. Dios estuvo haciendo cosas. Quizás no sé si sale en la película, porque estas cosas a veces se tratan de callar, pero ¿sabe qué? Había un hijo de Dios allá abajo. Y ¿sabe qué? Él, durante todo ese tiempo, él les predicó de Cristo. Él después contó, y que muchos de ellos allá abajo recibieron a Cristo. Así que a mí no me cabe duda de que todo este rescate fue un rescate milagroso. Sin la intervención de la mano del Señor, esa perforadora nunca habría dado con el objetivo. Fue tan exacto que sorprendió a todos. Ahora, así como en un momento repentino colapsó esa mina y también colapsó la vida de esos 33 mineros, también muchas veces las personas colapsan en sus vidas espirituales. Pero hay algo que jamás sufre un colapso. Hay algo que jamás cambia. Y eso es Dios. Dios nunca cambia. Su palabra, la palabra de Dios nunca cambia, permanece para siempre. Y también la esencia y el carácter de Dios nunca colapsa. Cualquier cosa que tú estés enfrentando ahora mismo, solamente debes ponerte en manos de Dios, quien es tu sustentador. Ahora la palabra del Señor dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Los hombres pasan. Los hombres que una vez se han creído importantes mueren, pasan y la gente los olvida, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabe qué? Por eso que el libro de Lamentaciones nos da esperanza en medio del dolor, nos da esperanza en medio de la adversidad y en medio de nuestras preguntas por ahora sin respuestas. ¿Cuántos se han sentido que han estado preguntándole a Dios y usted no ha tenido respuesta? Quizás por un largo tiempo está pasando una situación, usted ha orado, ha clamado al Señor y no tiene respuesta. Pero ¿sabe qué? Dios muchas veces para nosotros quizás tarda, pero Dios nunca olvida. Y Él tarde o temprano, Él va a traer la respuesta a su clamor y a su oración. Nosotros podemos ver que en el libro de Lamentaciones la nación completa colapsó. ¿Y sabe por qué colapsó? ¿Por qué colapsó el reino de Judá? Le dio la espalda a Dios. ¿Sabe por qué colapsó? Por una sola palabra: pecado. La nación completa colapsó producto del pecado. Porque Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, pero tarde o temprano Él debe hacer justicia sobre el pecado. Dios les había advertido al pueblo de Judá, les había enviado profetas que entregaban palabra delante de ellos, pero ellos ignoraban a los profetas, los querían matar, porque la gente no quiere escuchar lo que es desagradable para sus oídos, la gente quiere escuchar lo que es agradable. Por eso que están todos calladitos ahora los apóstoles, los profetas que declaraban para este año que iba a ser un gran año. Declarando el año 2020, este va a ser el año de la bendición, de la prosperidad. Yo no sé dónde quedó esa palabra porque yo no veo eso por ninguna parte. Pero aún así, los hijos de Dios estamos siendo sostenidos. Aún así, los hijos de Dios podemos ser prosperados en medio de la adversidad. Ahora, así como aquellos profetas, hoy en día nosotros como predicadores de su palabra somos los profetas modernos, somos los que estamos proclamando la palabra del Señor.
Y si alguno no quiere oír la palabra del Señor e insiste en su estilo de vida pecaminoso, conocerá a aquel Dios de amor. Pero esta vez lo va a conocer en la parte de su carácter que nadie le gustaría ver. Va a conocerlo en su justicia y en su ira santa. Hebreos capítulo 12, verso 29 dice que Él es fuego consumidor. Muchas veces queremos escuchar hablar solamente a aquel Dios de amor. Si Dios me ama, Dios me ama tal como soy. Mentira. Dios le ama a usted a pesar de lo que usted es. Pero el Señor no le ama tal como usted es. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que usted cambie. Así que no diga eso. Esas son frases que no tienen sustento bíblico. Dios me ama tal como soy. Mentira. Porque si usted es un mentiroso, Dios quiere cambiarlo, no lo quiere así. Si usted es un adúltero, Dios quiere cambiarlo, Dios no lo quiere así. Si usted es un ladrón, Dios no lo quiere así, Dios quiere cambiarlo. Si usted es un mal padre, un mal esposo, o también usted es una mala mujer, Dios quiere cambiarla. No lo quiere así, así que déjese de decir, Dios me quiere tal como soy. Mentira. Dios quiere transformarlo. Y Dios realmente a usted lo quiere a pesar de lo que usted es. Porque muchas veces nosotros somos malos, tenemos malos comportamientos con nuestros hijos, con nuestras esposas, a veces con nuestros hermanos. A veces hacemos cosas malas, pero aún así Dios nos ama. Así que hay muchas cosas que no están bien para Dios. ¿Sabe qué? Hay cosas que no están bien para Él. ¿Como cuáles? Para Dios Él no está bien con el asesinato. Él no está bien con el abuso de poder. Él no está bien con la injusticia social. Él no está bien con la violación. Él no está bien con la idolatría. Él no está bien con el racismo. Él no está bien con la mentira. El pecado provoca la ira de Dios y su enojo justo y santo. Dios es un Dios que siempre trae justicia. Él no puede ser burlado. Nosotros nos podemos engañar aquí. Yo puedo estar teniendo una doble vida y pararme aquí como si nada, pero Dios conoce exactamente mi vida. Y si yo insisto en mi pecado, en algún momento Dios lo va a sacar a la luz y me va a corregir. Porque si yo soy verdaderamente su hijo, el Señor a quien quiere azota. Dios disciplina y Dios azota a todo aquel que toma por hijo. Gálatas en el capítulo 6, verso 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que no nos engañemos. Presentémonos delante del Señor y seamos sinceros con Dios. Si usted está batallando en este momento con algún pecado, ore al Señor en su intimidad y sea honesto con Él. ¿Sabes qué, Señor? Estoy teniendo malos pensamientos acerca de esto. Varones, mujeres, si usted está teniendo malos pensamientos en alguna área de su vida, comportamiento pecaminoso, declárele al Señor. Señor, mira, en mi trabajo estoy teniendo un mal testimonio. Señor, mira, he estado, Señor, coqueteando con algún trabajador, compañero, compañera, yo no sé. Pero usted decláreselo al Señor, declare su pecado, no lo adorne. Si usted mintió, dígale al Señor, Señor, perdóname por mi pecado. Perdóname por mi falta, Señor. Dios trajo juicio sobre el pueblo de Judá y el resultado fue el colapso nacional. Y eso resultó en el cautiverio babilónico. Hay un hecho innegable. Y es que cuando las naciones colapsan, solo hay un motivo. Y volvemos a lo mismo, el pecado. Ahora, este cuarto lamento es un lamento acróstico. ¿Qué significa? Que cada uno de los versos comienza con una de las letras del alfabeto o alefato hebreo.
Así que estos son versos, son 22 versos. Quiero que veamos el versículo 1. Dice, acá podemos ver que las consecuencias del pecado del pueblo. Está hablando acerca de lo que sucedió con los artefactos del templo. El templo del cual ellos se jactaban de alguna manera. Ellos se jactaban. Realmente ellos no habían entendido que la promesa de Abraham, de Dios a Abraham, trascendía las nacionalidades. Ellos se creían exclusivistas. El templo estaba ahí en Jerusalén y ellos creían tener exclusividad de Dios, pero Dios quería utilizar a la nación judía para hacer de bendición para todos, toda la humanidad. Así que ellos se jactaban y se beneficiaban también de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero ahora el templo había sido profanado por sus enemigos. El templo había sido destruido. Ellos habían sacado los artefactos sagrados y se los habían llevado como botín. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, el Pentateuco, usted va a ver que Dios había encargado a Moisés la construcción y la fabricación de ciertos artefactos que serían utilizados para su adoración. Había el Arca del Pacto. Era una especie de cofre de madera totalmente bañado en oro, con una cubierta que era el propiciatorio. Y el propiciatorio también todo cubierto de oro, con 2 ángeles de oro que cubrían y extendían sus alas. Cuando una vez al año entraba el sacerdote, derramaba la sangre del animal sobre el propiciatorio, cubriendo el pecado del pueblo. Habían otros artefactos, como la mesa de panes, como la menora o el candelabro de oro. Todos esos artefactos ahora eran botín de sus enemigos. Dios retiró su presencia y su protección debido al pecado del pueblo. Si usted insiste en su vida, en su estilo de vida pecaminoso, usted no espere que Dios le proteja. No menospreciemos las advertencias del Señor. Él es tardo para la ira, pero cuando insistimos en el pecado, tarde o temprano llega su justicia. Mire lo que dice el libro de Números en el capítulo 14, verso 18. Yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión. Aunque de ningún modo, escuche, de ningún modo tengo por inocente al culpable. Y yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Otras versiones dicen hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Así que muchas veces las consecuencias del pecado de los padres llega hasta la 3ª y 4ª generación. A veces se da una vida sistemática. Un padre golpeador genera hijos golpeadores. Un padre grosero y agresivo genera hijos groseros y agresivos. Cuando los padres no han tenido una relación matrimonial estable y han sido promiscuos en su manera de vivir, a veces los hijos repiten esa conducta hasta que viene el Señor y hace una nueva criatura en nosotros. Nosotros no tenemos por qué repetir los pecados de nuestros padres. Jesucristo ha venido a darnos una nueva vida. En el versículo 2, ahora el profeta menciona a los hijos de Sión, siendo el barro en las manos del alfarero. ¿Se acuerda esto de algo? ¿Le hace recordar algo? Sí, a la canción que cantamos. Pero eso viene de Jeremías capítulo 18, cuando el Señor le está hablando a Jeremías y él se ilustra como el alfarero y nosotros somos el barro. Si usted ha visto cómo trabaja un alfarero, usted va a ver que cuando están dándole forma al barro, a la greda, ellos golpean la greda fuertemente. Y la golpean porque al golpear la greda,
o el barro, comienzan a salir a las superficies las piedrecillas. Y el alfarero comienza a sacar esas piedrecillas y a purificar el barro, a sacar todo lo que nos sirve. Y lo golpea una y otra vez, y después empieza a darle forma con sus manos. Así es el Señor con nosotros. Muchas veces tiene que golpearnos fuertemente para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar y manera de vivir. El Señor sabe que el dolor es necesario para regresar al hombre de su pecado. Muchas situaciones de dolor son producto de nuestras propias acciones y no son prueba de Dios. Así que usted tiene que tener discernimiento, saber discernir cuándo es una prueba de Dios y cuándo no. A veces usted está pasando algo, estoy pasando una prueba de parte del Señor. Ya sea de cualquier cosa, vamos a poner un ejemplo, una prueba económica, una situación económica. Usted dice, estoy pasando una prueba económica de parte del Señor, y resulta que usted es un desordenado, un mal mayordomo, así que Dios no tiene nada que ver en esto, es solamente su mala mayordomía. Así que muchas veces nosotros queremos ponerle a Dios cosas que no son de Él, que Él nos ha provocado. A veces nos metimos solitos en los problemas. Estoy pasando una prueba de parte de Dios. Yo creo que el Señor nos mira de allá de arriba. Oye, no seas patú. Yo aquí no tengo nada que ver, tú te metiste solito. Sí, ahora estoy esperando que tú me clames, que tú me ores, yo estoy dispuesto a ayudarte, pero no me cargues algo que tú lo hiciste, tú lo provocaste. Yo no tengo nada que ver ahí. A veces Dios, claro que nos hace pasar por pruebas, pero muchas veces no hay pruebas, hay consecuencias de nuestros actos y de nuestro pecado. Por otro lado, el sufrimiento también es usado por Dios. Y en algunas ocasiones, en algunas ocasiones sí es provocado por Él, pero no para causar algo negativo en nosotros, sino para nuestro bien. Como fue en este caso. En este caso, en el libro de Lamentaciones, vemos que Dios provoca ese sufrimiento en Israel, en Judá. El pecado de la nación de Judá trajo un sufrimiento que fue provocado por Dios. Sí, Dios provocó este sufrimiento. ¿Y quién puede cuestionar a Dios? Si Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Nosotros no tenemos nada que exigirle a Dios. Si Él nos ha dado salvación y vida eterna, con eso ya debiéramos estar más que agradecidos. Eso ya es suficiente. Ahora, si el Señor nos da algo más, gloria a Dios por todo lo extra. Versículos 3 y 4 nos muestra la hambruna que vivió el pueblo, comparando a las hijas del pueblo con chacales. ¿Y sabe lo que son los chacales? Estos son animales considerados carroñeros. Los carroñeros, esos que están buscando cuando los animales grandes matan a un animal y dejan los restos, los chacales van a comer los restos, son carroñeros. Y aún ellos, dice aquí la palabra de Dios, que amamantan a sus crías. Cuando los chacales tienen crías, las hembras alimentan a sus crías. Pero dice, y ahora sus hijos piden pan y no pueden ser saciados. Los hijos de las mujeres de Judá están pidiendo pan, están pidiendo alimento, y las madres no pueden saciarlo. No tienen comida. La nación está totalmente destruida. El hambre y la escasez invadió la ciudad que una vez había sido una ciudad prosperada y saciada de sobremanera por Dios. Pero recuerde, nuestro Dios es un Dios proveedor. Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero también nosotros tenemos que ser fieles con el Señor. Nuestro Dios es un Dios proveedor. Sin embargo, ahora su pueblo moría de hambre. Ahora ellos estaban muriendo. Así que en este tiempo Jehová dejó de ser su proveedor. Él lo decidió así, producto del juicio de Dios por su pecado. Mire, el versículo 5 dice que los ricos que comían manjares en otro tiempo y que vivían bonanza, pero ahora están abrazando a los estercoleros. ¿Usted sabe lo que es el estiércol?
¿cierto? El abono animal, el excremento. Dice que ahora están abrazando los estercoleros. Antes comían manjares y ahora están cerca del estiércol. El versículo 6 dice que el pecado de Jerusalén es considerado peor que Sodoma. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo si en Sodoma vimos que la población se había vuelto ya en una degeneración tremenda? Pero para Dios la idolatría, la desobediencia es grave, al igual que el pecado de Sodoma. Y ellos habían dado la espalda a Dios. Ellos habían ido en tras de dioses ajenos, habían tomado a otros dioses y Dios lo considera peor que el pecado de Sodoma. Lo que esto nos revela es la gravedad de la idolatría para el Señor. Y cualquier cosa que tome el lugar de Dios es idolatría. Si su trabajo toma la prominencia número uno en su vida, usted está idolatrando el trabajo y no poniendo a Dios primero. Si usted tiene a su hijo acá, a su familia, qué sé yo, sus hobbies, sus pasatiempos los tiene aquí, usted está poniendo a Dios en un segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Sabe que mi hijo Joel, a él le encanta el fútbol soccer? ¿A quién le gusta el soccer? El fútbol. Yo sé que a muchos nos gusta. Nos gusta ver fútbol soccer. No sé, algunos siguen al América, a la Chivas, al Cruz Azul de México, algunos equipos de Europa. Nos gusta el fútbol. Y a él le encanta el fútbol. Pero muchos de esos juegos era el día domingo. Y justamente a la hora de la iglesia. Yo tuve que hablar con él y decirle, mire hijo, yo sé que esto te gusta, pero nada puede ocupar el lugar del Señor. Tú tienes una responsabilidad con Dios. Yo quiero que tú tomes una decisión. Pero quiero que seas consciente que si tú ahora decides por otra cosa, después en el futuro te va a ser muy fácil cambiar nuevamente de prioridades y dejar al Señor en un quinto, en un sexto y en un séptimo lugar. Así que él me dijo, ¿sabes qué, papá? Tienes razón. Yo voy a ir a los juegos que pueda ir, pero cuando me toque un juego un día domingo, yo no voy a ir. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría en nuestra vida. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo en tu vida que esté desplazando a Dios? ¿Hay algo en tu vida que esté ocupando el primer lugar y que no sea precisamente Dios? Esto puede ser el trabajo, los hobbies, los pasatiempos, las finanzas, hacer dinero, hacer guita. Hay gente a veces que se afana con el trabajo y pasan de largo. No, pero si el Señor entiende, si yo tengo que trabajar el día domingo, bueno, el Señor entenderá. Poca fe. ¿Acaso si tú no le pides al Señor un trabajo que te permita servirle, Dios no te lo va a dar? ¿Tú crees que no te lo va a dar? Versículos 8 y 9, nosotros vemos las consecuencias de la hambruna. Dice que ellos estaban esqueléticos, las pieles estaban pegadas al cuerpo. ¿Usted ha visto? Muchas veces en la televisión cuando vemos los casos de algunos países de África, o aquí cerquita, aquí en Haití, cuando hay hambruna, esqueléticos, seres humanos esqueléticos, niños esqueléticos, la piel pegada al cuerpo. Ahora quizás tú no estás desnutrido físicamente, a lo mejor estás gordito, rechonchito, bien, coloradito, te estás alimentando bien. No quiero mirar a nadie para que nadie se sienta identificado. Pero a lo mejor tú estás bien. Tu esposa te cocina rico, te hace unos ricos arroz con grandules por ahí, unos taquitos al pastor por acá, unas baleadas hondureñas por ahí, una comida peronita por aquí. Yo no sé. Estás bien, pero quizás espiritualmente estés desnutrido, no te estés alimentando y estés seco en tu vida espiritual. Mire lo que dice el versículo 10, y esta es una escena horripilante. Quizás el lenguaje poético que está utilizando no le permite ver todo lo que está sucediendo aquí, pero las madres, escúcheme bien, que esto es muy fuerte. Las madres, debido al hambre que estaban viviendo,
comenzaron a comerse a sus propios hijos. Sí, eso está en la Biblia. ¿Se da cuenta? A raíz del hambre, ellos practicaron el canibalismo. Las madres tuvieron que matar a sus propios hijos para comérselos. ¿Se da cuenta la escena horripilante? Es una escena catastrófica. Es una escena macabra. Las madres comiéndose a sus propios hijos para poder sobrevivir. ¿Se da cuenta hasta dónde llegó el pecado del pueblo? ¿Y sabe por qué Dios permitió eso? ¿Sabe por qué Dios apartó su presencia y pasó todo eso? Porque ellos, cuando dieron la espalda a Dios, ellos fueron tras dioses ajenos. Y una de las prácticas paganas de aquellos pueblos, y que el pueblo de Judá imitó, era que ellos sacrificaban a sus hijos, los pasaban por el fuego. Así que ellos ahora ya no sacrificaban a sus hijos por el fuego, pero ahora estaban comiendo la propia carne de sus hijos. Es una escena macabra. Todo esto es producto del pecado. El versículo 11 nos muestra una vez más las consecuencias del pecado. Dios derramando su ira sobre su pueblo. El Señor, dice la palabra de Dios, derramó el ardor de su ira y satisfizo su enojo. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. El pecado tiene que ser pagado. Hoy en día nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos la muerte por nuestro pecado. Pero el Señor, en su infinita misericordia, desde el plan que había orquestado desde antes de la fundación del mundo, Él ya había establecido un plan de salvación para la humanidad. Y un día Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él recibiera el castigo de nuestro pecado. Y ahora nosotros podemos poner la fe en Jesucristo, y entonces la paga de nuestro pecado se pone sobre Él. Y nosotros, ahora Dios nos puede ver a través de la persona de Jesucristo como justos, como santos. Sí, no se asombre. Así que si yo le digo San Willy, San Ismael, San Israel, Santa Amanda, somos santos para el Señor. Usted probablemente podría decir, sí, pero yo tengo tantas cosas malas en mi vida. Pero ¿sabe qué? Aún con todas nuestras imperfecciones, Dios a través de la persona de Jesús nos mira justos. Hemos sido justificados a través de la persona de Jesús, y Él está tratando con nosotros cada día para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. 3 veces santo. Los serafines decían santo, 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 santo. Cuando hay algo que se repite en la Biblia es porque es muy importante. Así que Dios es santo. Su santidad no le permite dejar sin pecado el pecado. Y esto también nos incluye a nosotros como hijos. Aunque nosotros no vamos a ser castigados para perdición, pero si usted y yo cometemos pecado, Dios nos va a castigar y a disciplinar. Porque Él azota y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Pero nadie quiere pasar por eso. ¿Por qué vamos a esperar a que Dios vea la cara que nadie quiere ver de Dios? No esperemos a eso. Así como aquellos hombres que un día salieron a trabajar allá a la mina San José. Ellos jamás se imaginaban lo que iba a ocurrir. Yo me imagino que muchos de ellos despidiéndose de sus vidas, ¿cierto? Del Patas Negras despidiéndose del amante, y salieron a trabajar como si nada.
sin saber lo que le esperaría en la mina San José. Así también puede ser nuestra vida. El pecado tarde o temprano traerá consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Y su santidad está contra todo pecado. Yo no quiero causar con este sermón que usted se asuste, pero sí quiero ponerle las cosas en perspectiva real. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también nuestro Dios es un fuego consumidor. Humillémonos cada día frente al Señor y pidámonos que Él transforme nuestra vida. Reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos nuestro pecado, y Él va a perfeccionar la obra que un día comenzó en nosotros. Y cuando estemos con Él, vamos a alcanzar la perfección. Y vamos a poder verle cara a cara, frente a frente. Póngase de pie, vamos a orar.